When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. From hidden Mediterranean gems to the wilderness of Antarctica, Silversea invites you to explore the world in greater depth. Venture to over 900 destinations across all 7 continents. On board small ships that set the standard for elite ocean travel. Every journey opens doors to extraordinary discoveries. And wherever you sail, you can expect the same Silversea promise. Unrivaled service, unmatched comfort, and unforgettable memories. Visit silversea.com to learn more. No me toques. Esas son las primeras palabras que Jesús pronuncia después de resucitar de entre los muertos. No, la paz sea con vosotros. No, he vencido a la muerte. No un grito de victoria, una orden. Cortante. 3 palabras que detuvieron las manos de María Magdalena en el aire, a centímetros del cuerpo del hombre que ella había visto morir 3 días antes. Y 40 versículos después, en el mismo capítulo, en la misma habitación, frente al mismo cuerpo resucitado, Jesús va a decir exactamente lo contrario. Le va a tender la mano a Tomás. Le va a decir, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, tócame, tócame todo lo que necesites tocarme. ¿Qué pasó entre María Magdalena y Tomás que cambió tanto las cosas? ¿Por qué la mujer que había seguido a Jesús desde Galilea, la que había estado al pie de la cruz cuando casi todos los hombres habían huido, la primera testigo de la resurrección más importante de la historia humana, recibe un «no me toques», y un discípulo que estaba escondido, que dudaba, que ni siquiera había creído el testimonio de los demás, recibe una invitación abierta a meter los dedos en las heridas? Eso no tiene sentido, a menos que entendamos lo que realmente dijo Jesús esa mañana. Porque la traducción que tienes en tu Biblia, la que dice, no me toques, esa traducción está escondiendo algo que cambia completamente lo que está pasando en ese jardín. La frase original en griego no es, no me toques, es otra cosa. Es algo mucho más íntimo, mucho más doloroso y mucho más revelador sobre quién era María Magdalena, sobre qué estaba pasando con el cuerpo de Jesús en ese momento exacto y sobre por qué este encuentro específico entre estos 2 personajes específicos, en este jardín específico, marca el momento más extraño de toda la mañana de la resurrección. Hay 3 cosas pasando al mismo tiempo cuando Jesús pronuncia esas palabras. 3 cosas que casi nadie te explica cuando lee este pasaje. Y cuando entiendas las 3, vas a entender por qué algunos teólogos llaman a este versículo, Juan 20, 17, uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento. Don Carson, uno de los exégetas más respetados del mundo evangélico contemporáneo, lo dijo de una manera que se quedó en la memoria de muchos. Este versículo pertenece a un puñado de los pasajes más difíciles de todo el Nuevo Testamento, y ahora vas a entender por qué. Pero antes de que veamos qué dijo Jesús realmente, necesitas ver lo que pasó 2 horas antes. Porque María Magdalena no llegó a ese jardín por casualidad. Llegó allí cuando todavía estaba oscuro. Y la palabra que Juan usa para describir esa oscuridad, en griego, skotia, no es una palabra cualquiera. Es la misma palabra que Juan usa en el primer capítulo de su Evangelio para describir el momento antes de que la luz entrara al mundo. La oscuridad que no comprendió la luz. Esa oscuridad. María Magdalena camina hacia la tumba dentro de esa misma oscuridad espiritual. Sin saberlo, no sabe que está caminando hacia la primera mañana de un mundo nuevo. Para ella todavía es viernes.
Para ella, todavía está enterrando a alguien, y eso lo cambia todo en la escena que viene a continuación. Porque cuando ella llega a la tumba y encuentra la piedra rodada, no piensa, ha resucitado, piensa, lo robaron. Esa es la primera capa que casi nadie te explica. María Magdalena va a la tumba con espinas, con ungüentos, con la intención de embalsamar un cadáver. Eso es importante porque te dice cuál era su expectativa esa mañana. Su expectativa era servir a un muerto, honrar a un muerto, hacer por su maestro lo que la prisa del entierro del viernes no había permitido. Y cuando llega y ve la piedra fuera de su lugar, lo primero que hace es correr de vuelta. No entra, no mira adentro, corre. Va a buscar a Pedro y al otro discípulo, el que Jesús amaba. Juan no se nombra a sí mismo en su propio evangelio, pero la tradición temprana lo identifica claramente. Y les dice una frase que es brutal en su honestidad. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjate en el verbo, se han llevado. No ha resucitado. Para ella, en ese momento, la única explicación posible para una tumba abierta es un robo de cadáver. Y eso no es una falla espiritual de María Magdalena, eso es realismo histórico del primer siglo. Los robos de tumbas eran tan comunes en el Mediterráneo romano del siglo I que el emperador Claudio, según una inscripción descubierta en Nazaret y publicada por primera vez en 1930, promulgó un edicto que castigaba con la pena de muerte a quien profanara sepulcros. La inscripción se conoce como Diatagma Caesaros. Está en el Museo del Louvre. Existe. Puedes buscarla. Eso significa que cuando María Magdalena ve esa tumba abierta, no está siendo cínica al pensar en un robo. Está siendo lógica. Está siendo de su tiempo. Y esa lógica perfectamente humana es la que la lleva a hacer algo que cambia todo lo que viene después. Pedro y Juan corren, llegan al sepulcro, entran, ven los lienzos doblados, ven el sudario aparte, en su lugar, y aquí Juan, el evangelista, escribe una de las frases más sutiles del Nuevo Testamento. Dice que Juan vio y creyó, pero inmediatamente después dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Esa frase es una contradicción aparente. Vio y creyó, pero no entendió. ¿Cómo se cree algo que no se entiende? Hay quienes interpretan esto como un creer parcial, una intuición sin doctrina, una fe sin marco. Algo así como, creo que algo extraordinario pasó aquí, pero no tengo idea de qué. Y luego Pedro y Juan se van. Esa es la palabra. Volvieron a su casa, dice el texto. Y ahí, en ese momento, María Magdalena queda sola fuera del sepulcro, llorando. Quédate con esa imagen, porque esa imagen es la clave de todo lo que viene después. Una mujer sola, fuera de una tumba abierta, llorando. Los dos hombres más cercanos al maestro acaban de irse. La han dejado allí. Es un detalle pequeño, casi invisible en el texto, pero que carga un peso enorme. Pedro y Juan se van. María se queda. Y la tradición occidental ha leído este detalle de 1000 maneras. Pero hay una lectura que casi nadie hace, y es esta. María Magdalena se queda porque no tiene a dónde más ir. Su maestro está muerto. Lo poco que le quedaba, el cuerpo, la posibilidad de honrarlo, la esperanza de un duelo digno, acaba de desaparecer. No tiene maestro, no tiene cuerpo, no tiene tumba. Lo único que le queda es ese lugar vacío, y se queda allí, porque irse de allí sería rendirse. Esa mujer llorando frente a una tumba vacía es una de las imágenes más poderosas del cristianismo, y es la imagen exacta a la que Jesús va a aparecerse primero, antes que a Pedro, antes que a su madre, antes que a Juan, antes que a los apóstoles reunidos, antes que a los 2 en el camino a Emaús, antes que a nadie.
Jesús resucita y la primera persona a la que se aparece es a una mujer llorando porque le robaron un cadáver. Esa elección no es accidental, esa elección es teológica. Y aquí pasa algo extraño. María se inclina hacia el sepulcro, mira adentro y ve dos ángeles vestidos de blanco. Uno donde había estado la cabeza del cuerpo de Jesús y otro donde habían estado los pies. Esa colocación, dos figuras blancas en los extremos del lugar donde había estado el cuerpo, evoca inmediatamente al lector judío del primer siglo el arca del pacto. Sobre el arca había dos querubines, uno a cada extremo, y entre ellos se manifestaba la presencia de Dios, el propiciatorio, el lugar donde la sangre del sacrificio era rociada en el día de la expiación, en Yom Kippur. Juan está pintando algo más profundo de lo que parece. Te está diciendo en silencio, sin explicarlo, que esa tumba vacía es ahora el verdadero propiciatorio. El lugar donde dos figuras vestidas de blanco enmarcan el espacio donde estuvo el cuerpo del Cordero. Y el cuerpo no está, porque el sacrificio fue aceptado, porque la expiación fue completa. María Magdalena no sabe nada de esto. Ella ve dos hombres de blanco y le preguntan por qué llora. Y ella responde con la misma frase, la misma, repetida, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 3 veces, en este capítulo, María va a decir alguna versión de esa frase. 3 veces va a hablar del cuerpo robado. Su mente está bloqueada en una sola posibilidad, y eso es importante porque te muestra cuán profundamente humano era su dolor, cuán completamente lógico, cuán imposible le resultaba pensar en otra opción. Y entonces, mientras está hablando con los ángeles, algo se mueve detrás de ella, se vuelve, y ve a alguien parado allí, y según el texto, ella no lo reconoce. Cree que es el hortelano, el jardinero, el encargado de cuidar el huerto donde estaba la tumba. Esto te tiene que parar en seco, porque María Magdalena conocía a Jesús. Lo había seguido durante años, lo había escuchado predicar, lo había visto sanar enfermos, lo había acompañado al pie de la cruz, lo había visto morir, y ahora 3 días después no lo reconoce. ¿Por qué? Hay 3 respuestas posibles a esta pregunta, y cada una abre una capa diferente del texto. La primera respuesta es la más simple. Estaba oscuro. Era todavía temprano. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Pero esa explicación no alcanza, porque el texto va a decir que ella reconoce su voz inmediatamente cuando él dice una sola palabra. La oscuridad y las lágrimas no impiden el reconocimiento auditivo, solo el visual. Así que algo más estaba pasando. La segunda respuesta es teológica, y es la que muchos padres de la iglesia primitiva sostuvieron desde Crisóstomo hasta Agustín. Es la idea de que el cuerpo resucitado de Jesús era diferente. No era un fantasma, pero tampoco era exactamente el mismo cuerpo de antes. Era el mismo cuerpo glorificado, y esa diferencia, sutil pero real, hacía que el reconocimiento requiriera algo más que vista, requería revelación. Lo mismo va a pasar en el camino a Emaús, esa misma tarde. 2 discípulos van a caminar kilómetros con Jesús, hablando con él, escuchándolo explicar las Escrituras, y no van a reconocerlo, hasta que él parte el pan. Y entonces, dice el texto, se les abrieron los ojos. La tercera respuesta es la más incómoda, y es esta. Tal vez María no lo reconoce porque ella no está esperando reconocerlo. Porque cuando el dolor de una pérdida es tan grande, cuando la mente ha aceptado tan completamente la muerte, cuando el corazón se ha cerrado a la posibilidad, la presencia misma del que se da por perdido se vuelve invisible. Hay personas frente a nosotros, en escenarios muy reales y muy modernos, a las que no podemos ver porque nuestra mente las dio por perdidas. Una madre que ya no espera que el hijo prodigal vuelva.
Y un día se cruzan en la calle y ella pasa de largo sin verlo, porque su corazón ya hizo el luto, y el luto es una forma de ceguera. Algo de eso está pasando con María en ese jardín, y Jesús lo sabe. Por eso lo que viene a continuación no es un milagro espectacular, no es una transfiguración, no es un grito desde las nubes. Es una palabra, una sola palabra, pero la palabra exacta. Jesús dice una palabra: María. Eso es todo, una sola palabra, su nombre. Pero la forma en que lo dice, y los lectores antiguos del Evangelio de Juan habrían entendido esto inmediatamente, está cargada de una resonancia profunda, porque 10 capítulos antes, en este mismo Evangelio, Jesús había dicho una frase que ahora explota en sentido. Había dicho: el buen pastor llama a sus ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. Y había dicho más: las ovejas no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. María estaba huyendo, estaba a punto de irse, estaba viendo a un hortelano, hasta que el pastor la llamó por nombre. Y entonces, según el texto, ella se vuelve y dice una sola palabra en arameo: Raboni, que el evangelista traduce inmediatamente para sus lectores griegos. Significa maestro, pero literalmente significa mi gran maestro. Es un superlativo afectivo, no es una palabra técnica, es una palabra de pertenencia, es como decir mi todo. Es la palabra de alguien que reconoce no solo una identidad, sino una relación. Y aquí, exactamente aquí, en este momento de reconocimiento, viene la frase que vamos a desarmar pieza por pieza. Porque María hace algo. El texto no lo describe explícitamente, pero la respuesta de Jesús lo revela. Ella se lanza hacia él, lo agarra, lo abraza, lo aferra. Y Jesús dice esas 3 palabras que tu Biblia probablemente traduce como no me toques. Pero eso no es lo que dice el griego. El griego dice memou haptou. 3 palabras. La primera, me, es una negación. La segunda, mou, es el pronombre de mí o a mí. La tercera, haptou, es la palabra que lo cambia todo. Haptou viene del verbo hapto, y hapto no significa solamente tocar en el sentido superficial de rozar con un dedo. Hapto significa agarrar, sujetar, aferrar, prenderse de algo, no soltar. Es el verbo que se usa para describir cómo se coge un objeto que no quieres que se te caiga. Es el verbo que se usa para el fuego que se prende y no se suelta. Es agarre, no toque, y hay algo más. El verbo está en presente imperativo, y eso, en griego, no significa no hagas esta acción ahora mismo. Significa deja de hacer la acción que ya estás haciendo. Es un imperativo de cesación, como cuando alguien grita para a una persona que ya está corriendo. No es una prohibición de empezar, es una orden de detener algo que ya está en curso. Eso significa que cuando juntas las 3 palabras, la traducción más fiel al griego no es no me toques, es deja de aferrarte a mí, o suéltame, o no te aferres a mí así. Esa es una diferencia abismal, porque cambia completamente la imagen. La traducción tradicional sugiere a un Jesús distante, casi receloso, que mantiene a María a distancia con un gesto autoritario. La traducción del griego sugiere algo completamente distinto. Sugiere a una mujer abrazada al cuerpo resucitado de Jesús, llorando, sin querer soltar, aferrándose con todas sus fuerzas a la única certeza que le queda en el universo, y a un Jesús que no la rechaza, que no la aleja, que la deja abrazarlo, pero que necesita que ella entienda algo, que no puede quedarse así, que esa no es la forma en que la relación con él va a funcionar a partir de ahora. Y eso te lleva a la pregunta central, la que tantos teólogos llaman uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús necesita que María lo suelte?
¿Y por qué la razón que da es esa frase tan extraña que viene a continuación, porque aún no he subido al Padre? Dentro de esa respuesta de Jesús hay un adverbio diminuto que casi nadie subraya. Y ese pequeño adverbio, cuando te detienes en él, abre 3 puertas diferentes en el texto. La palabra es aún, en griego oupo. Aún no he subido al Padre. Y esa palabra aún es el centro de gravedad de todo el versículo, porque sugiere algo en proceso, algo que está pasando ahora, pero todavía no ha terminado. Sugiere que el cuerpo de Jesús, en ese mismo instante, en ese jardín, en ese momento exacto en que María lo abraza, está en una transición, está en un estado intermedio, no completamente entre los muertos, evidentemente, porque está vivo y caminando, pero tampoco completamente glorificado en la presencia del Padre. Está en el medio. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Y María lo está agarrando justo en el medio. Esa es la primera puerta que abre la palabra aún. Algunos teólogos antiguos, y aquí entra una capa que casi nadie te explica, interpretaron esto en clave litúrgica. Recordaron que en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con la sangre del sacrificio para rociarla sobre el propiciatorio. Y mientras el sumo sacerdote estaba realizando ese acto, había una restricción ritual. Nadie podía tocarlo, nadie podía interrumpirlo, nadie podía contaminar su pureza ritual hasta que el acto estuviera completo. La idea es esta. Tal vez Jesús, como verdadero sumo sacerdote según la carta a los Hebreos, capítulos 7 al 10, estaba entre la cruz y el santuario celestial, había completado el sacrificio, pero todavía no había entrado al lugar santísimo de los cielos para presentar su propia sangre como ofrenda definitiva. Y por eso, en ese momento exacto, no podía ser detenido por un abrazo humano. Esa es una lectura bellísima, pero hay una dificultad técnica. Si esa lectura fuera literal, entonces el problema sería el contacto físico mismo, y no lo era. Porque Mateo 28, versículo 9, registra a las mujeres, incluyendo a María Magdalena, en la mayoría de las armonizaciones, abrazando los pies del Jesús resucitado y adorándolo. Y Jesús no se aparta, las deja. Y horas después, en el aposento alto, le va a decir a Tomás que meta los dedos en sus heridas. Si el problema fuera el contacto, todos esos momentos serían imposibles. Así que el problema no era tocar. El problema era aferrarse. El problema era el verbo apto en presente continuo. El problema no era la mano de María en el costado de Jesús. El problema era que la mano de María no quería soltar nunca. Y eso abre la segunda puerta. María, según la lectura más cuidadosa del texto griego, no quería soltar a Jesús porque acababa de recuperarlo. Acababa de pasar 3 días pensando que lo había perdido para siempre. Y en su corazón, en su lógica perfectamente humana, la solución era simple. Si Jesús está vivo, entonces todo vuelve a ser como antes. El maestro vuelve a Galilea, los discípulos lo siguen,
Las multitudes vienen a escucharlo. La vida que ella había tenido durante los últimos años regresa. La muerte fue un error horrible que ya pasó. Y ahora todo continúa como antes, y Jesús no la deja sostener esa idea ni un segundo más, porque la idea es falsa, y si María se queda con esa idea, va a malentender absolutamente todo lo que viene después. La resurrección no es un retorno a la vida anterior. La resurrección es la entrada a una vida nueva, una vida en la que Jesús no va a estar caminando por los caminos de Galilea, una vida en la que Jesús va a subir al Padre, una vida en la que su presencia ya no va a ser geográfica, sino universal. Ya no va a ser un cuerpo que tú abrazas en un jardín, va a ser una presencia que te acompaña en todos los jardines, en todas las casas, en todos los desiertos del mundo, simultáneamente. Y para que esa nueva forma de presencia exista, esta vieja forma de presencia tiene que terminar. Por eso Jesús dice, déjame ir. Por eso dice, no te aferres así. Porque María quiere congelar el momento, y el momento no se puede congelar. El momento es solo el comienzo de algo más grande. Y aquí viene el giro que casi nadie ve. Porque si lees con atención lo que Jesús le pide a María, inmediatamente después de decirle, no te aferres a mí, encuentras algo desconcertante. Le da una misión. Le dice, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esa frase está construida con una precisión teológica casi quirúrgica. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Jesús no dice nuestro Padre, no dice nuestro Dios, dice mi y vuestro. Y los padres de la iglesia primitiva, desde Atanasio en el siglo IV, vieron en esa distinción algo crucial. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Su filiación y nuestra filiación no son idénticas, pero, y aquí está el punto, por primera vez en todo el Evangelio, Jesús llama a sus discípulos mis hermanos. Por primera vez. Antes los había llamado discípulos, amigos, siervos, pero nunca hermanos. Nunca. ¿Qué cambió? La resurrección cambió todo. Porque ahora, en virtud de la victoria sobre la muerte, los discípulos entran en una relación nueva con el Padre que antes solo el Hijo tenía. Comparten, de manera derivada pero real, la misma filiación. Y el primer mensaje de esa nueva realidad lo lleva una mujer. Eso, en el primer siglo, era escandaloso. Quédate con eso un momento. Porque en la Judea del siglo I, el testimonio de una mujer no era considerado válido en muchas cortes legales. El historiador judío Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judaicas, libro 4, capítulo 8, parágrafo 15, registra explícitamente que el testimonio de mujeres no debía ser aceptado por la ligereza y atrevimiento de su sexo. Esas son sus palabras. Sus palabras textuales como historiador judío del primer siglo. Y sin embargo, el Evangelio de Juan elige, deliberadamente, conscientemente, contra toda la cultura, hacer que la primera testigo de la resurrección sea una mujer. Y no cualquier mujer, María Magdalena. Algunos eruditos modernos, como N.T. Wright en su libro La resurrección del Hijo de Dios, han argumentado que ese detalle es uno de los argumentos históricos más fuertes a favor de la veracidad del relato. Si los evangelistas hubieran inventado la historia de la resurrección, la habrían contado de una manera que fuera creíble en su contexto cultural. Habrían puesto a Pedro como primer testigo, o a Juan, o a un grupo de hombres respetables. No habrían puesto a una mujer cuyo testimonio era legalmente cuestionable. El hecho de que el relato comience con María Magdalena en los 4 evangelios con variaciones, sugiere que los autores estaban contando lo que efectivamente sucedió, no lo que era estratégicamente conveniente.
Y eso te trae a una pregunta que rara vez se hace. ¿Por qué a ella? ¿Por qué María de Magdala? ¿Por qué la mujer de quien Lucas 8, versículo 2 dice que Jesús había echado 7 demonios? ¿Por qué esa mujer en particular? La respuesta tradicional es la más obvia, porque ella estaba allí, porque había seguido a Jesús desde Galilea, porque había estado al pie de la cruz, porque había sido fiel cuando los demás huyeron. La fidelidad recibe la primera revelación. Esa es una respuesta verdadera, pero hay otra capa. La otra capa es esta. María Magdalena representa a la persona más improbable, una mujer en una cultura patriarcal. Alguien con un pasado de posesión demoníaca documentada, alguien cuyo testimonio era legalmente desestimado, y precisamente por eso, precisamente por su improbabilidad, se convierte en el icono perfecto de cómo funciona el reino que Jesús inaugura, el reino donde los últimos serán los primeros, donde los rechazados serán los enviados, donde los que no podían testificar serán los primeros testigos del evento más importante de la historia del mundo. Eso no es un detalle bonito. Eso es el núcleo del Evangelio operando en una sola escena. Y si esa idea te está moviendo algo por dentro, si la idea de que la primera testigo de la resurrección fue justamente la persona que el mundo descartaba, te toca algo, déjame pedirte algo simple antes de seguir. Dale like a este video. No es un favor para mí, es una forma de que YouTube le muestre este contenido a otra persona que tal vez en este momento se siente exactamente como María Magdalena se sentía esa mañana, llorando, sin maestro, sin saber a dónde fue lo que perdió. Tal vez ese alguien necesita. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. A ver lo que viene a continuación. Y un like, solo un clic, hace que el algoritmo lo muestre. Ahora, volvamos al jardín. Porque hay algo más en esa escena que casi nadie te explica. Cuando María obedece, cuando deja de aferrarse, cuando se va a buscar a los discípulos para contarles lo que vio, va corriendo de vuelta a Jerusalén con una frase en los labios. La frase con la que el Evangelio registra su anuncio es: «He visto al Señor». No dice «he tocado al Señor», dice «he visto al Señor». Ese verbo es importante, porque el contacto físico, el abrazo, el agarre, eso ya pasó. Eso fue el momento privado. Pero el testimonio público, el mensaje que va a llevar al resto del mundo, está construido sobre la vista, sobre el ver, sobre la mirada que reconoció. Y eso conecta con algo que va a pasar pocas horas después en el aposento alto. Porque cuando los discípulos se reúnen esa noche, puertas cerradas, miedo a las autoridades judías, según Juan 20, versículo 19, Jesús aparece en medio de ellos, no por la puerta, aparece. Atraviesa lo que sea que esté entre el lugar donde ellos están y el lugar donde Él está, y les muestra las manos y el costado. Solo Tomás no estaba allí, y cuando vuelve, los demás le dicen: «Hemos visto al Señor». La misma frase de María. Y Tomás dice esa frase brutal que se quedó en el lenguaje occidental durante 2000 años. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús aparece otra vez y le dice exactamente lo opuesto a lo que le había dicho a María. Le dice: «Trae tu dedo aquí, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tócame». Y aquí viene la pregunta que abre todo. ¿Por qué a María, que ya creía, le dice: «No te aferres»? ¿Y por qué a Tomás, que no creía, le dice: «Tócame todo lo que necesites»? La respuesta no está en una contradicción. La respuesta está en la dirección de la fe de cada uno.
María ya había reconocido a Jesús, ya había gritado Raboni, ya tenía la certeza, y precisamente por eso su problema no era creer. Su problema era pasar de una forma de creer a otra, de una fe que necesitaba la presencia física del cuerpo, a una fe que iba a vivir de la presencia espiritual del resucitado. Por eso Jesús le pide que suelte, porque la fe que le va a sostener el resto de su vida no puede depender de un abrazo. Tiene que aprender a creer sin agarrar. Tiene que aprender a soltar el cuerpo para encontrar al resucitado. Tomás tenía el problema opuesto. Tomás había escuchado el testimonio, sabía la noticia, pero no creía, y por eso necesitaba algo más. Necesitaba el contacto, necesitaba sentir las heridas debajo de sus dedos, necesitaba el peso físico del cuerpo glorificado. No porque la fe llegue por los sentidos. Jesús le dirá inmediatamente después, bienaventurados los que no vieron y creyeron, sino porque Jesús, en su misericordia, se inclinó hasta donde Tomás estaba y le ofreció la prueba que necesitaba para empezar. Eso es lo que hace la diferencia. María no necesitaba pruebas, necesitaba aprender a soltar. Tomás necesitaba pruebas, necesitaba aprender a creer. Y Jesús le dio a cada uno exactamente lo que necesitaba, aunque fuera lo opuesto. Pero hay algo más profundo en este intercambio entre Jesús y María. Algo que requiere que entiendas quién era ella exactamente. Porque la María Magdalena de la imaginación occidental popular no es la María Magdalena del Nuevo Testamento. La cultura ha mezclado tres mujeres distintas en una sola figura compuesta. Una tradición que se hizo oficial en el Sermón 33 del Papa Gregorio Magno, en el año 591 de la era cristiana, donde por primera vez se identifica a María Magdalena con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en Lucas 7 y con María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. Tres mujeres bíblicas distintas, fundidas en una sola por la imaginación occidental medieval. El Vaticano corrigió oficialmente esa fusión en 1969, durante la reforma del calendario litúrgico romano. Pero la imagen popular nunca se corrigió del todo. Por eso todavía hoy, cuando alguien dice María Magdalena, muchas personas piensan en una prostituta arrepentida, y eso no está en el texto bíblico, en ningún lugar. Esa caracterización es una superposición posterior. Lo que el texto bíblico sí dice, en Lucas 8, versículos 1 al 3, es algo distinto y menos novelesco. Dice que María, llamada Magdalena, es decir, originaria de Magdala, una ciudad pesquera en la costa occidental del mar de Galilea, era una de varias mujeres que habían sido sanadas por Jesús de espíritus malignos y enfermedades, y que estas mujeres ahora viajaban con él y los 12, sosteniéndolos económicamente con sus propios bienes. Lucas dice explícitamente que de ella habían salido 7 demonios. 7 demonios. Esa es una declaración densa. En el simbolismo bíblico, el 7 representa plenitud. 7 demonios no significa necesariamente 7 entidades específicas, sino una posesión espiritual completa, total, devastadora. María Magdalena, antes de Jesús, era alguien tomada por completo, habitada por completo, vencida por completo. Y Jesús la había liberado por completo. Cuando entiendes esto, la escena del jardín explota en sentido. Porque la mujer que está abrazada al cuerpo del Maestro sin querer soltarlo, es la mujer que 3 días antes había visto morir al único que jamás la había liberado de algo que ella no había podido liberarse a sí misma. Imagínalo. Tú estabas atrapada. Tú estabas perdida. Y este hombre te devolvió tu vida, te devolvió tu nombre.
te devolvió tu humanidad, y de pronto ese hombre está clavado en una cruz romana, y luego está enterrado en una tumba prestada, y luego la tumba está vacía, y luego, imposible, increíble, está allí, vivo, frente a ti, diciéndote tu nombre. ¿Cómo no aferrarte? ¿Cómo soltar? Por eso cuando Jesús le dice, no te aferres a mí, no es un rechazo, es una invitación a una fe más madura, a la fe que María va a necesitar el día siguiente, y el día después, y los años después, cuando ya no haya cuerpo que abrazar, cuando la presencia tenga que ser otra, cuando el maestro físico haya subido al Padre y la única forma de tenerlo siga siendo creer. Y aquí, en este versículo, en este abrazo interrumpido, en este déjame ir, está naciendo la espiritualidad cristiana entera. La espiritualidad que va a sostener a millones de personas durante 2000 años. Personas que nunca van a tocar a Jesús, personas que nunca van a verlo con los ojos físicos, personas que van a creer sobre la base del testimonio de María. Y el testimonio de María, paradójicamente, no se construye sobre el abrazo que ella obtuvo, se construye sobre el abrazo que ella aprendió a soltar. Y esa idea, aprender a soltar lo que ya no se puede tener de la forma en que se tenía antes, es algo que probablemente tú ya conoces sin saber que lo conoces. Porque hay una versión moderna de la escena del jardín que pasa todos los días en hospitales del mundo. Sucede así. Una mujer está al lado de la cama de su madre. La madre lleva semanas en el hospital. Hay un cáncer terminal. Los médicos ya no pueden hacer más. La mujer entra a la habitación cada mañana esperando lo peor, y una mañana, cuando entra, la cama está vacía, la cortina está corrida, las sábanas están dobladas con esa precisión clínica con la que los hospitales doblan las sábanas cuando alguien ya no las va a necesitar, y ella se queda allí, en la puerta, sin entender, sin poder llorar, sin poder pensar, como María Magdalena al borde de la tumba abierta. Y entonces, semanas después, en el sueño más vívido que ha tenido en su vida, ve a su madre. La ve clara, la ve hablando. Your team is global. Your payment should be too. Pay straight from your existing bank account or debit card. No new wallet, no complicated setup. Verify your business once, and you're set. Paying your global team shouldn't feel like a job. That's Remitly Business. Sign up at remitly.com/small business month. Remitly Incorporated is licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico TM-143, a foreign transmittal agency in Massachusetts and a currency transmitter in Rhode Island. NMLS number 1028236. La ve sonriendo, la ve diciéndole su nombre, y en el sueño ella se lanza a abrazarla. Quiere quedarse en ese sueño para siempre, quiere que el sueño no termine nunca. Y la madre en el sueño le dice algo que ella no esperaba. Le dice, tienes que despertar, tienes que vivir. No puedes quedarte aquí conmigo. Esa es una escena ficticia, no es una doctrina. No es una promesa de revelaciones reales, es solo una imagen, pero te muestra lo que el texto del jardín está enseñando. Hay formas de presencia que tenemos que soltar para encontrar formas de presencia más grandes, y la incapacidad de soltar puede ser, en sí misma, una forma de aferrarse a una versión que ya no existe de alguien que sí existe, pero de otra manera. Eso es lo que María tenía que aprender. Y eso es lo que Jesús, con una ternura quirúrgica, le estaba enseñando a aprender. Pero hay algo más, algo que cierra una capa más profunda del texto, y es que cuando Jesús le dice a María, ve a mis hermanos, está haciendo de María apóstol. Apóstol significa el que es enviado, apóstol con misión, apóstol con mensaje, y María Magdalena, en virtud de esa orden, se convierte en lo que la tradición cristiana primitiva la llamó apóstola apostolorum, apóstol de los apóstoles, la que lleva el primer mensaje a los primeros mensajeros. Esa frase no es invención moderna. La encontramos en escritos cristianos del siglo II. Hipólito de Roma, en su comentario al Cantar de los Cantares,
alrededor del año 230 de la era cristiana, llama a María Magdalena explícitamente apóstola. Y Tomás de Aquino, 1000 años después, en su comentario al Evangelio de Juan, retoma exactamente esa expresión, apostolorum apostola. La apóstola de los apóstoles. Hay algo muy denso en eso, porque significa que, en términos estrictamente cronológicos, María Magdalena precedió a Pedro, precedió a Juan, precedió a Pablo, precedió a todos. La misión cristiana, como movimiento de anuncio del resucitado, no comienza en Pentecostés con la lengua de fuego sobre los apóstoles varones. Comienza en silencio, en un jardín, en una mañana de domingo, cuando una mujer corre a Jerusalén con la frase «He visto al Señor» en los labios. Y todo eso, toda esa misión, toda esa apostolicidad, toda esa primacía cronológica, depende de un solo gesto. Depende de que María hubiera obedecido la orden de soltar. Si ella se hubiera quedado abrazada al cuerpo de Jesús indefinidamente, sin moverse, sin llevar el mensaje, no habría apóstola apostolorum, no habría primer testimonio, no habría primer anuncio. La iglesia naciente comienza con un acto de obediencia muy específico: soltar. Ahora bien, hay una pregunta que tal vez tú, viéndolo todo desde fuera, ya te estás haciendo. Si soltar a Jesús físicamente era el punto, ¿por qué entonces, exactamente 40 días después, va a haber otra ascensión? Lucas, en el primer capítulo de Hechos, registra que durante 40 días Jesús se aparece a los discípulos, les habla del reino de Dios, come con ellos. Hay una escena específica de Jesús comiendo pescado asado registrada por Lucas en su Evangelio. Y solo después es elevado al cielo en presencia de los apóstoles, hasta que una nube lo recibe y lo oculta. Si Jesús ya había subido al Padre el domingo de la resurrección, según la lectura más obvia de Juan 20, versículo 17, ¿por qué 40 días después tiene que haber otra ascensión? Aquí los exégetas se dividen. Algunos, siguiendo una lectura sostenida por el comentarista británico Charles Kingsley Barrett en su comentario al Evangelio de Juan, sugieren que Jesús efectivamente ascendió de manera inicial al Padre entre el momento del jardín y el momento del aposento alto esa misma noche, una especie de presentación inaugural en el santuario celestial, casi inmediata, no pública, casi sacerdotal. Y luego volvió, y durante 40 días estuvo apareciéndose en este mundo, en un cuerpo glorificado pero presente, hasta que llegó el momento de la ascensión definitiva, pública, con testigos. Otros eruditos rechazan esa lectura. Argumentan que la frase «aún no he subido al Padre» no necesita interpretarse de manera tan cronológica, que el aún se refiere al estado general del proceso pascual completo, que culmina 40 días después en el Monte de los Olivos, que María estaba intentando aferrarse a un Jesús pre-Pentecostés y que Jesús estaba apuntando hacia un Pentecostés futuro donde la presencia del Espíritu reemplazaría a la presencia física. Las dos lecturas tienen sus defensores serios, no hay consenso académico, pero las dos coinciden en algo central. El cuerpo que María Magdalena abrazó esa mañana en el jardín no era simplemente un cuerpo recuperado, era un cuerpo en transición hacia una forma nueva de existencia. Y ese cuerpo en transición no podía ser detenido por un abrazo humano. Tenía que cumplir su trayectoria. Eso le abre algo al lector moderno, algo que la tradición cristiana ha sostenido durante siglos, pero que en el cristianismo popular se diluye. Y es que la resurrección de Jesús no es una reanimación, no es Lázaro saliendo de la tumba para morir años después, no es un resucitado que va a vivir 100 años más en Galilea, no es un maestro que se queda. La resurrección de Jesús es la primicia de un cuerpo nuevo,
un cuerpo que va a ser, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el primer ejemplo de lo que será el cuerpo de los redimidos. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que pertenece a otro orden. Ese cuerpo no puede ser propiedad de nadie, ni siquiera de María Magdalena. Ese cuerpo es el comienzo de la primavera del mundo, y la primavera no se queda en el jardín, la primavera sale del jardín. Y aquí, exactamente aquí, encuentras la última puerta que abre la palabra aún. Porque cuando Jesús dice, aún no he subido al Padre, no está hablando solamente de cronología, está hablando de incompletitud. Está diciendo que la obra todavía no está completa. Y la palabra que Juan eligió para escribir todo este evangelio termina con una palabra parecida en la cruz, capítulo 19, versículo 30. Tetelestai. Consumado es. Pero ese consumado del viernes no es lo mismo que el completado del domingo. El sacrificio, sí, está consumado. Pero la entrega total al Padre, la presentación, la entronización del Hijo a la diestra del Padre, eso está en proceso. Y ese proceso es justamente lo que María está interrumpiendo con su abrazo. Por eso, déjame ir no es rechazo, es teología en movimiento. Y si te quedas con esa idea, teología en movimiento, vas a ver el versículo de una manera nueva. Porque María Magdalena en ese jardín no es la mujer que es rechazada, es la mujer que es enviada. No es la mujer a la que se le dice, no te acerques. Es la mujer a la que se le dice, tú vas a ser la primera en llevar la noticia que cambiará el mundo. Lo de soltar es la condición, lo de ir es la misión. Hay una pregunta más que vale la pena hacer antes de cerrar este episodio. ¿Cuántas veces tú, en tu propia vida espiritual, has querido aferrarte a una forma de la fe que ya cumplió su propósito? ¿Cuántas veces has intentado quedarte en un momento de Dios, una experiencia, una iglesia, una etapa, una emoción, porque sentías que si soltabas, lo perdías todo? La escena del jardín te dice que soltar no es perder. Soltar es la condición para entrar a la siguiente forma de la presencia. María Magdalena soltó el cuerpo, y entonces, segundos después, fue la primera persona en la historia humana en proclamar la resurrección. Si hubiera mantenido el abrazo, habría tenido el cuerpo, pero no habría tenido la misión, no habría tenido el título, no habría tenido el lugar en la historia que ahora ocupa 2000 años después en cada catedral del mundo donde su imagen aparece junto al sepulcro vacío. Aferrarse, paradójicamente, era la única forma de perder. Soltar era la única forma de ganar más. Y lo que es válido para ella es válido para muchas personas hoy. Hay personas que están aferradas a una memoria, a una iglesia que ya no existe como existía, a una etapa de fe que fue real pero que ya cumplió su tiempo, a un líder espiritual que partió, a una sensación de cercanía con Dios que vivieron una vez y nunca volvió, y se quedan allí, abrazadas a algo que el Señor mismo les está pidiendo que suelten para que ellas puedan entrar en la siguiente forma de la relación. Ese soltar no es traición a lo que vivieron, es fidelidad a lo que viene. María Magdalena, en términos prácticos, nunca dejó de amar a Jesús después de ese abrazo interrumpido. No es que ese soltar significara distancia, significaba madurez. La María Magdalena que volvió corriendo a Jerusalén, gritando, «He visto al Señor», amaba a Jesús más que la María Magdalena que estaba abrazada a su cuerpo en el jardín, porque ahora amaba al Cristo viviente, no al cadáver embalsamado. Amaba al resucitado, no al recuerdo. Amaba al que sube al Padre, no al que se queda en la tierra. Y por eso, cuando los iconos cristianos orientales, especialmente en la tradición bizantina, pintan a María Magdalena, casi siempre la pintan con un huevo rojo en la mano.
Esa imagen viene de una tradición que la conecta con el emperador Tiberio, donde María, según la leyenda, le habría presentado un huevo blanco al César como símbolo de la resurrección, y el huevo se habría tornado rojo en sus manos. Es una leyenda, no es historia documentada, pero la imagen quedó. Y por eso, si entras a una iglesia ortodoxa cualquier domingo de Pascua, vas a ver íconos de María Magdalena con un huevo rojo en la mano. El huevo es el símbolo perfecto, algo que aparenta estar muerto, sellado, cerrado, y que en realidad contiene una vida nueva esperando para salir. Así era la tumba, así era el cuerpo de Jesús, y así, en cierto modo, fue María Magdalena. Pero hay una cosa más en este texto, una cosa pequeña, casi imperceptible, que cambia la lectura entera. Y es esto. Cuando lees Juan 20, versículo 16, justo antes de la frase «no te aferres a mí», el evangelista usa un participio griego muy específico para describir cómo reacciona María cuando Jesús la llama por nombre. El término es strapheisa. Significa habiéndose vuelto, habiéndose girado, habiendo cambiado de dirección su cuerpo. Pero aquí está el detalle. María ya se había vuelto antes, 2 versículos antes. En el 14 ya está descrito que ella se había vuelto y vio a Jesús de pie, sin reconocerlo. Entonces, ¿cómo se vuelve 2 veces? ¿Cómo gira su cuerpo 2 veces hacia la misma persona? Algunos comentaristas, como Raymond Brown, uno de los exégetas católicos más respetados del siglo XX, en su comentario monumental al Evangelio de Juan publicado por la Anchor Bible, sugieren que el segundo, habiéndose vuelto, no es un giro físico, es un giro interior, es la conversión. Es la palabra técnica que usa el Nuevo Testamento para describir el momento en que alguien se vuelve a Dios. Epistrefo, convertirse, en su raíz, comparte sentido con esa familia verbal. Cuando Jesús pronuncia el nombre María, ella físicamente quizá no se mueve mucho, pero algo en ella gira, algo en su interior se vuelve, y desde ese giro interior dice Raboni. Eso significa que el verdadero milagro de la escena no es la aparición, es la conversión. No es Jesús haciéndose visible, es María volviéndose hacia Él de una manera que va más allá de los ojos. Y ese giro interior es el modelo, según la tradición patrística, de toda conversión cristiana. Porque toda conversión es exactamente eso, estar mirando hacia un lado sin reconocer al resucitado que está justo detrás de ti hasta que tu nombre es pronunciado, y entonces giras, y entonces lo ves, y entonces gritas su título, y entonces quieres aferrarte, y entonces te dice, suéltame porque ahora tienes que ir. Eso es lo que pasó esa mañana en el jardín, y aquí, finalmente, la revelación que reorganiza todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque el Evangelio de Juan empieza con una imagen, la imagen del primer capítulo. La palabra que era con Dios desde el principio, la luz que viene al mundo, la luz que la oscuridad no comprendió. Esa imagen abre el Evangelio. Y la imagen del jardín, en el capítulo 20, la cierra. Pero las 2 imágenes están conectadas por algo que casi nadie nota. El primer Adán, según el libro del Génesis, fue colocado en un jardín. El primer encuentro entre la humanidad y Dios fue en un jardín. La primera caída ocurrió en un jardín. Y allí, en ese jardín original, hubo una mujer que escuchó una voz, se volvió hacia ella y todo se rompió. Eva. Y aquí, en el jardín del sepulcro, hay otra escena. Otra mujer que escucha una voz, otra mujer que se vuelve. Pero esta vez, la voz no es la voz de la serpiente diciendo, seréis como Dios. Esta vez la voz es la voz del Mesías diciendo el nombre exacto, María. Y esta vez, el girar no rompe nada. Esta vez el girar inaugura todo. Esta vez el girar comienza el mundo nuevo.
Por eso María, en el texto, confunde a Jesús con el hortelano, el jardinero, el que cuida el huerto, y ese detalle, que parece un error de María, en realidad es teología pura. Porque Jesús, según la lectura cristiana antigua, sí es el hortelano, el nuevo Adán, el que viene a un jardín a deshacer lo que se rompió en el otro jardín, el que viene a llamar a una mujer por su nombre y a hacer que ese nombre sea, esta vez, el principio de la sanidad y no el principio de la caída. María Magdalena en este texto no es solamente María, es la nueva Eva, y Jesús en este texto no es solamente el Maestro recuperado, es el nuevo Adán resucitado. Y eso, para todo aquel que lee el Evangelio con cuidado, lo cambia todo. Porque la frase «no me toques» deja de ser un rechazo de un maestro a una mujer demasiado afectiva y se convierte en una declaración cósmica. El nuevo Adán, en el nuevo jardín, le dice a la nueva Eva: el momento del abrazo en el huerto ya no es el centro de la historia. Ahora la historia es subir al Padre. Ahora la historia es la misión. Ahora la historia es llevar el mensaje a los hermanos. La era del huerto cerrado terminó. Empieza la era del huerto abierto al mundo. Y por eso María suelta, y por eso corre, y por eso grita: he visto al Señor. Y por eso, 2000 años después, en este momento exacto, alguien está oyendo este mensaje y entendiendo, tal vez por primera vez, que la frase más fría de la mañana de la resurrección era en realidad la frase más cálida. La frase de un maestro que está pidiendo a su discípula que se atreva a creer sin agarrar, que se atreva a soltar para encontrar más, que se atreva a salir del jardín para llevar el jardín al mundo. María Magdalena obedeció, y por eso su nombre quedó en el primer evangelio que se predicó, y por eso su voz fue la primera voz que dijo, en la historia humana, las 4 palabras que cambiaron todo: he visto al Señor. 4 palabras. Y una mujer corriendo de regreso a Jerusalén con la mañana naciendo detrás de ella, y la oscuridad, la escotia del primer capítulo de Juan, retrocediendo, y el día abriéndose, y el mensaje que 2000 años después todavía está sonando, que sigue sonando ahora mismo, que tal vez esté sonando dentro de ti en este momento exacto mientras estás escuchando, sin que tú sepas que también es para ti, porque tú también estás en un jardín. Tú también estás llorando frente a algo que diste por perdido. Tú también estás esperando que alguien venga a llevarse lo que queda de lo que perdiste, sin saber que detrás de ti está parado el Maestro mismo, esperando solamente que escuches tu nombre. Y cuando lo escuches, va a pasar lo mismo que le pasó a María. Vas a girar, vas a gritar, vas a querer aferrarte, y Él te va a decir lo mismo. No te aferres así. Suelta. Yo estoy contigo. Pero no de la forma que tú estás imaginando, de una forma más grande, una forma que no cabe en un abrazo, una forma que cabe en toda tu vida. Y entonces va a darte una misión, como le dio a ella. Y la misión va a ser, como entonces, ir, llevar la noticia, decirle a alguien lo que has visto, romper el silencio, convertirte tú mismo, tú misma, en el siguiente eslabón de una cadena que viene desde una mañana en un jardín hace 2000 años, donde una mujer aprendió que soltar al cuerpo del resucitado era la única forma de tenerlo para siempre. Suscríbete al canal antes de irte, no por nosotros, porque esto que acabas de escuchar conecta directamente con otro tema que ya está esperándote en pantalla. Hay un video en este canal que responde una pregunta que probablemente te quedó después de escuchar este. La pregunta es esta: ¿qué pasó exactamente entre el momento en que María Magdalena soltó al Señor y el momento, esa misma noche, en que Él entró atravesando las puertas cerradas del aposento alto? ¿Dónde estuvo Jesús durante esas horas? ¿A quién más se apareció? ¿Qué hizo en ese intervalo entre el jardín y la habitación cerrada? El video que aparece en pantalla ahora
va a explicarte exactamente eso. Haz clic y vamos a seguir.